Vale, perfecto. Entonces, nuevamente buenos días para todos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. El objetivo del encuentro de hoy es practicar la creación del banco de preguntas que, como habíamos visto, eh, en la capacitación, nos permite pues tener, digamos, un repositorio con diferentes tipos de preguntas para la creación de exámenes o cuestionarios que puedan ser desarrollados en línea por los estudiantes a través del campus virtual. Entonces, bueno, como la idea es que lo hagamos en conjunto, que sea muy práctico, vamos a ingresar, por favor, todos al campus virtual. Voy a compartirles mi pestaña. Les decía que si tienen algún curso del semestre anterior ya registraron el campus virtual, podemos hacer la práctica en alguno de esos cursos. Y si alguien no tiene cursos inscritos o es la primera vez que se vincula a la universidad, entonces me cuenta, yo los agrego con rol de profesor a uno de mis cursos para que puedan practicar. Listo, profesor. Yo creo que ahí deben estar viendo ya mi ventana, ¿cierto? Yo ya ingresé al campus virtual. Sí. Lo que vamos a hacer hoy, digamos, independientemente de que no sean un curso de los que vamos a tener el próximo semestre, les sirve porque el banco de preguntas lo podemos exportar después a otros cursos. O incluso si yo tengo bancos de preguntas de semestres anteriores, yo podría importar de un semestre anterior un banco de preguntas que ya haya configurado. De tal manera que el trabajo que vamos a hacer, pues si tienen de pronto preguntas ya formuladas sobre los temas que ustedes cubren en sus asignaturas, pues perfectamente las pueden después exportar o importar desde los cursos que a futuro van a tener. Yo voy a ingresar al curso de trabajo de grado 2, que es en el que estoy haciendo las prácticas, ¿cierto? Ustedes ingresen por favor al curso sobre el que vayan a hacer el ejercicio. Y cuando hayamos ingresado, en la parte superior derecha de la pantalla, dentro del campus virtual, en el icono de configuración, vamos a desplegar la lista y hacia el final, la última opción de esa lista desplegable dice aún más. Entonces hacemos nuevamente clic ahí y nos lleva a otra página donde vamos a poder seleccionar hacia el final el banco de preguntas. Me cuentan, porfa, si van conmigo, si puedo seguir o si les espero un momento. Voy con usted. Gracias, profe. ¿Los demás profes también van conmigo? Sí, profesor. Vale. Sí, profe, gracias. Ok, Sí, profe, entonces, gracias. vale, perfecto. Hacia el final, donde dice banco de preguntas, miren que incluso las dos últimas opciones de esa sección de banco de preguntas dice importar o exportar. Es decir, si yo tuviera un banco de preguntas de un curso anterior, lo puedo importar o podría exportar a algún banco de preguntas que ya haya construido en mi curso. Pero eso lo podemos mirar pues más adelante. Ahora vamos a construirlo desde cero. Entonces, digamos que para que haya un mejor orden en la construcción de banco de preguntas y que no se nos mezclen las preguntas de un tema y de otro, o de una asignatura y de otra, lo mejor es crear categorías. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la segunda opción, la que dice categorías, y vamos a crear una categoría. De tal manera que las preguntas que vamos a construir en ese banco de preguntas las vamos a asociar a esa categoría.
Normalmente la categoría está relacionada con un tema pues específico sobre las que se formulan las preguntas. Al hacer clic entonces en categorías, me lleva a esta página que estamos viendo aquí, en la que me permite crear una nueva categoría. Me pregunta cuál es la categoría padre, que por defecto aparece pues el curso sobre el que estamos haciendo el ejercicio, y le asignamos un nombre a la categoría. Yo le voy a poner, por ejemplo, acuerdo 009, porque las preguntas que yo preparé para el ejercicio están relacionadas con el acuerdo 009. Si usted está haciendo preguntas sobre pues, algún otro tema, le ponen el nombre del tema que considere. En el siguiente cuadro de texto se puede escribir una descripción sobre la categoría, digamos, para tener, aunque no es obligatorio, pues para tener como una idea un poco más clara. Si a futuro se nos olvida qué tipo de preguntas hay ahí, podríamos escribir una descripción. Sin embargo, no es obligatorio. Lo mismo el ID, que como les he dicho en otras oportunidades, pues no, normalmente yo no lo utilizo. Entonces, teniendo por lo menos lo mínimo, que es el nombre de la categoría, lo siguiente que tenemos que hacer es pues crearla, y para crearla hacemos clic en añadir categoría. Ok, entonces al haber hecho clic en añadir categoría, vemos en la parte superior de la página que ya debe aparecer esa categoría que creamos. Yo acabo de crear una categoría que dice acuerdo 009 y entre paréntesis me da el número de preguntas que tengo en esa categoría. Pues como la acabamos de crear, hasta el momento pues no hay preguntas, por eso aparece un 0. ¿Vale? Entonces, una vez hemos creado la categoría, lo siguiente que debemos hacer es ir a la sección de preguntas para empezar a crear pues las preguntas que van a estar dentro de esa categoría en el banco que estamos diseñando. Entonces, todavía más arriba, en la parte superior de la página, vemos que hay un panel de navegación por pestañas. Estamos en la segunda pestaña, que es la de categorías. Nos vamos a ir a la primera pestaña que dice preguntas. En esa pestaña vamos a poder construir preguntas de distintos tipos. Estando entonces en la primera pestaña, que es la de preguntas, tenemos que seleccionar la categoría a la que vamos a asociar las preguntas que vamos a construir. De manera predefinida aparece la pestaña principal, que es la del curso, pero pues hemos creado categorías, decíamos, para tener un mejor orden y que no se nos mezclen preguntas de distintos temas. Entonces despliego la lista y selecciono la categoría que acabamos de crear o la categoría en la que vamos a asociar las preguntas que vamos a construir a continuación. Entonces, al desplegar la lista, vemos que me aparece la categoría que acabo de crear, la que dice acuerdo 009. Más abajo tengo otra que ya había creado pues como un ejercicio anterior cuando estaba preparando. Entonces me quedo con la de acuerdo 009, que es la que acabo de crear. ¿Qué quiere decir? Que todas las preguntas que voy a crear ahorita van a quedar agrupadas dentro de esa categoría. Las opciones que aparecen a continuación, que todas están marcadas, digamos que en principio no son relevantes, es de alguna manera como quiero yo que una vez vaya creando las preguntas se me visualicen dentro de la categoría. Por ejemplo, si quiero que se muestre el enunciado de la pregunta, si quiero ver si hay subcategorías, etcétera, eso no lo vamos a modificar. Pues no es necesario en este momento. Lo que sí es importante estando dentro de esta categoría es pues ir hacia el final donde está el botón que me permite crear una nueva categoría, una nueva pregunta, perdón. Entonces hacemos clic en crear una nueva pregunta. Al hacer clic,
sale una ventana emergente que me permite elegir el tipo de pregunta. Como yo estoy compartiendo solamente la pestaña del navegador, no estoy seguro si cuando a mí me sale la ventana emergente, ustedes la están viendo de mi Sí se ve pantalla. el ¿Alguien menú, me confirma? profe. ¿Sí se ve? Sí se ve Dale. el menú del tipo de preguntas. Sí, profe. Vale, perfecto, muchas gracias. Listo, entonces la idea, como les había escrito en el correo anterior, era que tuviéramos preparados algunos tipos de pregunta para mirar pues cómo se construyen. Si alguien no tiene ahí una pregunta a la mano, pues yo les puedo enviar por el chat las preguntas que tengo para que lo puedan resolver. Vamos a crear entonces primero una pregunta de opción múltiple, ¿no? La famosa selección múltiple. Entonces, selecciono, hago clic en agregar. Y me lleva a una nueva página con un formulario donde voy a construir donde voy a agregar todos los elementos de la pregunta. No me aparece ya indicado cuál es la categoría a la que va a quedar asociada la pregunta. La pregunta debe tener un nombre. Yo normalmente cuando creo en las preguntas las voy como colocando un consecutivo, por ejemplo, PR1, pregunta 1, ¿no? Usted podría ponerle un nombre de pronto que sea más representativo acerca de lo que trata la pregunta, que sería una opción pues para poderlas identificar más fácilmente cuando estemos construyendo un examen. De todas maneras, el nombre de la pregunta es obligatorio. Yo le voy a poner PR1. Y el siguiente campo, que también es obligatorio, es el enunciado de la pregunta. Entonces, en el enunciado de la pregunta vamos a escribir pues, lo que corresponda. Yo como tengo aquí mi chancuquito preparado, entonces voy a hacer un copiar y pegar. Entonces, mi enunciado va a ser, según el acuerdo 009, cuando un estudiante incurre en bajo rendimiento académico por tercera vez, debe ser retirado de la universidad a menos que cumpla con las siguientes condiciones. Esta es la forma básica, es decir, si yo simplemente escribo el texto ahí, digamos que lo que se va a visualizar cuando se use la pregunta es un texto plano, es decir, un texto sin formato. Sin embargo, miremos que aquí en la parte superior hay una barra de herramientas que incluso la puedo ampliar cuando hago clic en esta flechita que apunta hacia abajo, ¿cierto? Y eso es un editor. Ese es un editor que me permite darle formato al texto, incluso agregar imágenes, enlaces y otros elementos que en otras preguntas vamos a ir usando. Pero digamos que en principio, si usted quisiera pues que el texto en la pregunta no quede tan plano, pues podríamos darle formato. Entonces yo puedo, por ejemplo, seleccionar y asignarle un color. Por aquí hay como un pincelito, entonces yo quiero que no salga negro, sino que salga azul, ¿cierto? Y adicionalmente yo no quiero ese tipo de fuente, entonces selecciono otro tipo de fuente acá. Y entonces miramos pues que el formato va cambiando. Puedo poner negrilla, puedo poner cursiva o itálica. Puedo asignar algún tipo de alineación al texto, puedo poner viñetas o números, es decir que si ustedes se fijan, esta barra de herramientas es muy similar a la barra de herramientas de cualquier editor de texto como Word. Como les decía, no es obligatorio, pero digamos, puede ser útil cuando uno pretende generar como un mayor impacto visual y que el texto no quede tan plano. ¿Vale? Entonces eso pues lo pueden ir explorando más adelante, usar subíndices, superíndices, subrayados, etcétera. Más adelante en otras preguntas que tengo preparadas vamos a agregar videos y vamos a agregar imágenes para que miremos cómo queda. A continuación, después del enunciado de la pregunta, entonces viene la puntuación. Por defecto aparece 1. La puntuación depende de... digamos, está relacionada también con la escala de calificación que estemos manejando. Puede ser, por ejemplo, que usted dentro de su banco de preguntas considere que hayan preguntas que por su importancia deban tener un mayor peso sobre las demás. Entonces, eso lo podría manejar uno. Yo puedo decir, bueno, la puntuación es 1 para una pregunta básica, pero más adelante si voy a construir una pregunta que sea como más importante, que tenga
que deba tener mayor incidencia sobre la nota, pues le pongo una puntuación un poco más alta. De tal manera que en un cuestionario, cuando el estudiante responda, pues esa puntuación va a tener un efecto sobre la nota. Para el caso del ejercicio de hoy, yo voy a dejar todas las preguntas con puntuación de 1. Es decir, para mí todas las preguntas del banco de preguntas van a tener el mismo peso. El siguiente campo no es obligatorio, el de la retroalimentación general. Es un campo de texto donde uno puede escribir algo que el estudiante va a visualizar después de que haya respondido la pregunta, ¿cierto? Después de que ha enviado la respuesta cuando esté resolviendo el cuestionario, independientemente de que haya respondido bien o haya respondido mal o no haya respondido, bueno, tiene que haber respondido de hecho, pero independientemente si la respuesta está bien o está mal, y se le muestra inmediatamente, él envía la respuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir en retroalimentación, su respuesta ha sido recibida, por ejemplo. Porque como les digo, esa retroalimentación es independiente de si contestó bien o contestó mal. Luego, a continuación viene el ID, que nuevamente les cuento, yo no lo uso normalmente, es como tener un número identificador asociado con la pregunta. Luego me piden que si voy a permitir si la pregunta va a tener una o varias respuestas. Hay algunas preguntas de selección múltiple donde no hay una única respuesta verdadera, sino que hay dos, por ejemplo. Entonces, si esa pregunta requiere que el estudiante marque más de una respuesta, entonces le digo que sí pueden permitir varias respuestas. O si es de selección única, entonces dejo la que está predefinida, la que dice solo una respuesta. Y a continuación dice barajar respuestas y está marcado el cajoncito. Barajar respuestas, ¿qué quiere decir? Que el orden de las respuestas no siempre va a ser igual. Es decir, que cuando un estudiante esté respondiendo el cuestionario, la respuesta que es la A para uno puede ser B en otro y a otro estudiante le puede aparecer como la C. Es decir, que el orden de las respuestas va a salir aleatoriamente cada vez que el cuestionario se ejecuta y para cada estudiante. Eso de alguna manera nos permite controlar un poco pues el tema del plagio. Y a continuación viene de qué forma quiero enumerar las opciones de respuesta de manera predefinida. Están con letras minúsculas, ¿cierto? Pero si desplegamos, pues vemos otras opciones como letras mayúsculas, números arábigos, números romanos o simplemente sin numeración. Yo voy a dejar de manera predefinida el de las letras minúsculas. Y ahora sí vienen todas las opciones de respuesta. Pueden ser tantas como usted quiera o como necesite, pero por lo menos deben ser dos, ¿no? Porque si no, no habría caso no habría selección. Deben ser por lo menos dos, pero de ahí en adelante pueden ser todas las que usted requiera. Entonces, bueno, yo tengo aquí preparadas mis opciones de respuesta, las voy a ir pegando. Miren que en las opciones de respuesta también está el editor de texto, es decir, yo también podría configurar para que las opciones de respuesta tengan algún formato o incluso mis opciones de respuesta podrían ser imágenes o podrían ser videos o podrían ser audios, ¿cierto? Es decir, yo podría hacer una pregunta, por ejemplo, en el caso de la profe que trabaja con arte, una pregunta acerca de alguna imagen y las opciones de respuesta ser imágenes, justamente. No necesariamente tienen que ser texto. Y si es texto, pues al igual que cuando estábamos formulando la pregunta, yo puedo a través de la barra de herramientas, pues darle algún formato, color, tamaño, cambiar el tipo de fuente, etcétera. Entonces, está la primera opción de respuesta y si esa es la respuesta correcta, que en mi caso sí es, entonces en calificación yo digo, bueno, si el estudiante selecciona esa respuesta va a tener el 100% de los puntos, porque es justamente la respuesta correcta, ¿cierto? Va a tener el 100% de la calificación. Y de esa misma manera voy agregando las otras opciones de respuesta. Yo voy a ir agregando otras que tengo acá.
Entonces, en mi elección 2 voy a escribir tener un promedio acumulado de 3.5 y haber aprobado al menos el 60% del total de los créditos de su carrera. La respuesta correcta es la primera para esa pregunta que estoy formulando, que es promedio de 3.5 y promedio acumulado del 80% del total, y el 80%, perdón, del total de créditos aprobados en su carrera. Es decir, que en mi caso, la elección 2 tiene una parte que está correcta, el promedio acumulado está bien, pero el porcentaje de créditos es incorrecto. Es decir, que esta es una respuesta que está media, ¿no? La mitad está buena y la mitad no. Si yo quiero darle alguna valoración al estudiante que seleccione esa opción, ¿cierto? Porque, digamos, le atinó a una parte de la respuesta, entonces en la calificación especial a los profesores, a los estudiantes. Hay el micrófono prendido por ahí, profes. Entonces les estaba diciendo, si yo quiero darle alguna valoración al estudiante que seleccione esta opción, porque tiene una parte que es correcta, entonces en calificación yo puedo determinar, pues, qué porcentaje de la calificación le voy a asignar. Incluso si miramos en la lista desplegable, hay calificación negativa, es decir, yo podría penalizar al estudiante que marque esa respuesta si es incorrecta. Entonces, yo voy a suponer que el estudiante que selecciona esa respuesta por lo que es parcialmente correcta, le voy a asignar el 40% de los puntos. ¿Ok? Bueno, y algo que no llené ni en la anterior ni en esta es que también hay una retroalimentación. Esta retroalimentación es la que se le da dependiendo de la respuesta que haya seleccionado, de la opción que haya seleccionado. Y esa retroalimentación el estudiante la verá en un momento que nosotros determinamos cuando estemos configurando el examen. Es decir, yo puedo configurar el examen después cuando lo esté creando para que el estudiante tenga la retroalimentación inmediatamente envíe la respuesta o después de que haya enviado el examen o incluso después de que el examen se haya cerrado. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, la retroalimentación puede ser correcto. Porque era la respuesta correcta. O en la elección 2 yo puedo decirle que la respuesta es parcialmente correcta porque el total de créditos debe ser del 80% como mínimo. Esa retroalimentación no es obligatorio llenarlo. Sin embargo, pues digamos que en lo que comentábamos el último día de capacitación acerca de la evaluación formativa, pues es interesante en la medida en que nosotros le demos una retroalimentación adecuada para que el estudiante, más allá que tener una calificación, pues pueda formarse y mejorar su conocimiento a partir de la solución del examen. Ok, yo voy a agregar aquí una más. Voy a agregar, por ejemplo, que como tercera opción, tener un promedio acumulado de 3.0. En ese caso, esa respuesta es completamente incorrecta, por lo tanto, en la calificación dejo ninguno. Entonces, no, si el estudiante selecciona esa opción, no le doy puntos. No lo penalizo, pero tampoco le doy puntos. Bien. Y bueno, ya hablamos de la retroalimentación. Miren que aquí hay más espacios para más preguntas. Si, como en mi caso, por ejemplo, solo voy a dar 3 opciones de respuesta, no importa que estos otros espacios queden en blanco. Cuando la pregunta se formule, pues solamente va a aparecer con las 3 opciones que diligencié. Si por el contrario tengo más opciones de respuesta, es decir, voy a tener más de 5 opciones, yo puedo hacer clic aquí donde dice espacios en blanco para 3 opciones más, y entonces me va agregando de a 3 casillas o de a 3 áreas para nuevas opciones de respuesta, que al igual que lo que les comentaba hace un momento, no es necesario diligenciarlas todas. Es decir, si usted va a tener 6 opciones de respuesta, usted puede hacer clic aquí en espacios, en agregar 3 espacios en blanco y solo diligencia uno y los otros 2 los deja sin diligenciar y no le van a salir como opciones al estudiante. ¿Ok? Bien. Aquí la retroalimentación combinada
Es la retroalimentación que se le da al estudiante siempre que marque una respuesta correcta, particularmente cuando hay varias opciones de respuesta correctas, o la retroalimentación que se le da cada vez que el estudiante marque una respuesta incorrecta, independientemente de cuál de las respuestas incorrectas marcó. Y lo mismo para las opciones de respuesta parcialmente correctas o para opciones de respuesta. Bueno, o sea, parcialmente correcta era la que les estaba mostrando y para respuestas incorrectas era la que les había hablado antes. Eso lo voy a dejar así. Y luego múltiples intentos es, si yo voy a permitir que el estudiante tenga la posibilidad de intentar varias veces, yo podría penalizar cada intento. Es decir, yo puedo permitir al estudiante que si respondió mal, lo vuelva a intentar, pero no calificarle la pregunta sobre el 100%, sino que aplicaría una penalización de un porcentaje pues, que yo puedo definir aquí. E incluso podría agregarle pistas, ¿cierto? Es decir, le voy a dar un intento y le voy a dar una pista a ver si logra dar con la respuesta correcta. ¿Vamos bien hasta ahí, profesores? Profe, Sí, profesor. una pregunta. Sí, profe. En estas, digamos que con estas opciones, no cabe entonces poner ninguna de las anteriores o todas las anteriores en términos del barajar las respuestas, sino más bien de calificarles si marca más de una opción, ¿puede ser? Exactamente, profe. Y es muy buena pregunta porque de hecho no lo había pensado, pero ahora que usted lo menciona, sí. Si yo le voy a dar la opción de barajar, no tendría sentido poner todas las anteriores porque en el, digamos, en el azar, en la distribución aleatoria, pues podría quedar todas las anteriores como primera opción. Es verdad. Y realmente no he visto yo que pueda configurar pues una opción como para que haya una pregunta que quede siempre al final. Bien, Muchas entonces, gracias, profe. vale, con gusto, profe. Entonces voy a guardar cambios. Incluso cuando guardamos cambios, entonces regresamos a la pestaña de preguntas y vemos que ya aquí aparece mi pregunta. PR1, sé que es una pregunta de selección múltiple por este icono. El icono que está ahí a la izquierda, a la izquierda del nombre de la pregunta, me indica qué tipo de pregunta es. Entonces, este icono es el que representa una pregunta de selección múltiple. Y de hecho, pues aparece el enunciado. Si yo quiero visualizar cómo dentro de un cuestionario el estudiante va a ver la pregunta, entonces miren que aquí como hacia el medio, a la derecha del nombre de la pregunta hay unos iconos y en el icono de la lupa, que es el de vista previa, me va a mostrar cómo se va a visualizar la pregunta. Aquí tampoco sé si la ventana emergente ustedes la están viendo, tal vez no. Donde estoy visualizando la pregunta. No, profe. No, pero aquí ya se las voy a compartir. Voy a compartir. Ahí ya, creo que ya la ven. Sí, ahora sí. Ok, entonces, Sí, a mí también me vale, salió. perfecto. Esa vista previa me muestra cómo el estudiante va a visualizar dentro de un cuestionario la pregunta. Incluso yo puedo darme cuenta cómo va a ser, cómo le van a salir las retroalimentaciones dependiendo de la opción. Miremos que aquí me barajó las opciones de respuesta, ¿no? Tener un promedio acumulado de 3.0, yo la había diligenciado como última, pero aquí me sale como opción A, ¿cierto? Y la que había diligenciado al comienzo me sale como opción C. ¿Ok? Profe, perdón, pero ¿cómo veo esta ventana emergente? ¿Cómo la veo? En la lista de preguntas, hacia la derecha del nombre de la pregunta hay unos iconos, ¿cierto? Hay un icono que es una lupa y esa lupa es la de vista previa. Entonces, cuando hago clic en esa lupa, me sale esta ventana emergente. Ya Listo, vuelvo gracias. y les muestro ahorita. Entonces, bueno, yo voy a marcar, por ejemplo, la B que es parcialmente correcta, ¿cierto? Voy a marcar y si yo quiero ver, pues, o darme cuenta que va a visualizar el estudiante cuando envíe la pregunta, hago clic aquí en este botón que dice enviar y terminar.
y entonces me muestra la retroalimentación, ¿cierto? Entonces aquí miren que me dice parcialmente correcta porque el total de créditos debe ser del 80% como mínimo. Esta fue la retroalimentación que yo di para el caso de esa pregunta. Y abajo me muestra la retroalimentación acerca de cuál era la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta es tener un promedio acumulado de 3.5 y haber aprobado al menos el 80% del total de créditos. Les decía entonces que esta retroalimentación no necesariamente siempre el área del estudiante inmediatamente envía el examen, ¿no? Eso cuando estamos configurando el examen, yo puedo definir en qué momento quiero que el estudiante tenga la retroalimentación, que en muchos casos puede ser después de que el examen se haya cerrado, es decir, si el examen es de 9 a 12 y el estudiante hizo el examen de 9 a 10, pues no le voy a dar la retroalimentación a las 10 cuando él termine el examen, porque pueden haber otros estudiantes que lo están resolviendo, y espero hasta las 12 cuando ya el examen se haya cerrado para todos y en ese momento todos tengan acceso a la retroalimentación. Entonces voy a cerrar esta ventanita emergente y voy a volver a la pestaña donde estoy construyendo las preguntas. La creación de las siguientes preguntas tiene muchos elementos que son similares a lo que acabamos de hacer. Entonces ahí nos puede rendir un poquito más. Vamos a mirar. Voy a crear entonces una nueva pregunta. Voy a crear ahora una pregunta de falso y verdadero. La de falso y verdadero tiene menos elementos que configurar. Entonces voy a hacer clic en agregar. Profe, Sí, profe. Cuénteme. ¿cómo volviste, cómo desplegaste otra vez para que te aparezca lo de las preguntas? Ok. Ahí me quedé. Ok, profe. Estaba ahí. Aquí, Ajá, y de ahí. arriba, antes de la primera pregunta, está el botón de crear una nueva pregunta. Allá. Ya, Ahí ya, hacemos clic. Vale. Perfecto, profe, gracias. Listo, entonces vamos a crear una pregunta de falso y verdadero. Y miren que muchos de los campos son similares, ¿no? Entonces, nombre de la pregunta, esta pregunta le voy a poner PR2. El enunciado de la pregunta, similar al caso anterior, yo por aquí tengo preparado mi chancuquito. Bueno, en mi chancuquito, entonces, en esta pregunta voy a agregar además un video de YouTube. Entonces, la pregunta la voy a formular con base en un video de YouTube que espero que el estudiante reproduzca para poder responder. Entonces, ¿cómo voy a agregar el video? Si miramos aquí arriba en la barra de herramientas, hay un icono que dice multimedia, que es una hojita como con una cámara, ¿cierto? Entonces, hago clic ahí. Y me voy a la segunda pestaña que dice video. Entonces, como lo que yo voy a agregar es un video de YouTube, lo que debo poner allí es justamente el enlace, ¿cierto? O la ubicación del archivo. Yo por aquí tengo ya listo la ubicación del video de YouTube. Entonces, pongo digamos, la URL o la dirección de la página donde está el video. Luego voy aquí a opciones de visualización. Opcionalmente puedo poner un título. Entonces, es un video sobre el acuerdo 009. El tamaño lo puedo dejar en blanco y él toma un tamaño predefinido. Yo normalmente en tamaño le pongo aquí solo en la primera casilla le pongo 400 para que quede con un tamaño en píxeles, digamos, no tan desproporcionado para que se visualice fácilmente dentro del área de la pregunta. Es lo único que yo coloco y listo. Y hago clic al final donde dice insertar multimedia. Entonces, si ustedes se fijan, mira, ya aparece como el área del video. Ahorita vamos a poder ver que se reproduce. Y voy a formular la pregunta. Entonces, mi pregunta dice lo siguiente. Mi pregunta dice, de acuerdo a lo expresado en el video, todos los estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle deben cursar la asignatura de deporte formativo. Esa es la pregunta. Viene nuevamente entonces la puntuación que yo estoy manejando para todas mis preguntas, una puntuación de 1.
La retroalimentación general, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en retroalimentación general voy a escribir que la asignatura deporte formativo hace parte de las llamadas asignaturas obligatorias de ley que deben ser cursadas por todos los estudiantes de la Universidad del Valle. La retroalimentación no es obligatoria, pero como les decía, es recomendable. El ID no lo utilizo nunca y entonces aquí simplemente defino cuál es la respuesta correcta. Pues resulta que si todo estudiante de pregrado de la universidad debe cursar la asignatura de deporte formativo, entonces la respuesta correcta es verdadero. Y adicionalmente puedo configurar una retroalimentación en caso de que él responda correctamente verdadero o en caso de que responda incorrectamente falso. Y nuevamente la configuración de los múltiples intentos, igual que en el caso anterior. Entonces miren que esta opción de falso y verdadero pues tiene menos campos configurables, simplemente el enunciado, el nombre de la pregunta, el enunciado, los puntos y pues definir cuál es la respuesta correcta. Entonces simplemente voy al final y hago clic en guardar cambios. Y al guardar cambios vuelvo a la lista de preguntas y miren que aquí ya me sale, ¿cierto? Entonces voy a darle nuevamente vista previa para que se visualice. Voy a compartirles mi pestaña. Ahí yo creo que ya deben estar viendo la pestaña de la pregunta, de la vista previa de la pregunta. Entonces miren que yo hago clic aquí en reproducir video. Y ahí pues no estamos escuchando el audio porque tengo el micrófono mío, pero digamos el estudiante ahí puede escuchar el video. ¿Cierto? Es un video de 1 minuto. Todos los estudiantes de la Universidad del Valle, independientemente de la carrera que cursen, tienen que ver constitución política. Última semana, después del inicio. Y entonces, con base en el video, el estudiante va a responder de acuerdo a lo expresado en el video. Todos los estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle deben cursar la asignatura de deporte formativo. Entonces, bueno, marquemos falso, marquémosla incorrectamente y hago clic en enviar y terminar. Y entonces aquí la retroalimentación, vamos a ver que me muestra una X y me va a decir, bueno, y esta es la retroalimentación general y me indica que la respuesta correcta era verdadero. ¿Ok? Para salirme de la vista previa, entonces hago clic aquí en este botoncito, dice cerrar vista previa. Y regreso, voy a regresar a la página donde estoy creando las preguntas. Lo que pasa es que cuando cierro la pestañita allá me deja de compartir la otra. Aquí ya la volví a compartir. ¿Vamos bien hasta ahí, profesores? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, profe, vamos bien. Vale, perfecto. Entonces miren que esto es muy útil porque yo aquí puedo agregar, independientemente del tipo de pregunta, yo puedo agregar videos, enlaces, imágenes, configurar el texto, es decir, para que por un lado el cuestionario no sea tan plano, pero por otro lado yo tenga más recursos acerca de cómo evaluar a un estudiante a través de este medio. Voy a crear nuevamente otra pregunta. Me voy a ir a a la tercera opción que dice respuesta corta, que es la que más cuidado hay que tener de pronto y en la que más opciones de respuesta debemos considerar y ya les voy a comentar por qué. Entonces selecciono respuesta corta. La respuesta corta, como vemos ahí en el icono, me va a abrir un campito de texto para que el estudiante escriba. Y esa es, digamos, la dificultad. Porque no sé si se los comenté la vez pasada. Puede ser que un estudiante escriba, termine con un punto, como me pasó alguna vez. Entonces el estudiante todas las respuestas me las terminaba con un punto. Y entonces, como yo no consideré el punto al final, el
el campus lo calificó mal y luego me tocó a mí entrar manualmente a corregirlo, ¿cierto? Y el estudiante lo que me decía es, profe, es que a mí me enseñaron que todo termina con un punto final. Entonces yo no consideré eso en mis opciones de respuesta y por eso le salió mal calificado el examen. Sin embargo, en esos casos uno puede entrar manualmente a hacer las correcciones. Nuevamente, los campos que son iguales en todas las preguntas, independientemente del tipo, el nombre de la pregunta, esta pregunta la voy a llamar PR3, el enunciado, me voy a ir aquí a mi Chancuco, donde tengo la pregunta ya preparada. Entonces escribo, por ejemplo, la universidad reconoce y destaca el buen desempeño de los estudiantes en los campos académico, cultural y deportivo y los aportes al desarrollo institucional. Este reconocimiento se conoce como, y entonces el estudiante va a tener que completar. La puntuación por defecto, la que he venido manejando, es 1. La retroalimentación general ya vimos qué es, no la voy a llenar. El ID no lo lleno nunca. Y aquí, digamos, esto sí me facilita un poco las cosas, me permite definir si voy a diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. De manera predefinida parece que las mayúsculas y las minúsculas son iguales, es decir, no importa si el estudiante contesta en mayúscula o en minúscula o en combinación de mayúsculas y minúsculas, la respuesta va a ser la misma. Pero podría seleccionar que haga diferencias entre mayúsculas y minúsculas, que sería, pues, eso nos podría traer más problemas. Entonces, bueno, aquí en las respuestas, aquí sí tengo que, debo tener la precaución de tener todas las posibilidades como el estudiante podría responder correctamente, ¿cierto? Entonces, la respuesta a esa pregunta que yo acabo de formular es estímulo académico, ¿cierto? Entonces, estímulo, miramos aquí, estímulo académico, ¿cierto? Entonces, estímulo académico con las tildes, y esa es la respuesta correcta y tiene 100 puntos. Toda la parte de retroalimentación, como ya la hemos mirado en otros tipos de preguntas, la voy a omitir. Me voy a centrar, entonces resulta que el estudiante puede que no responda a estímulo académico, sino que me responda en plural. Entonces, estímulos académicos. Y esa respuesta también es correcta, solo que me contestó en plural, ¿cierto? O puede ser que el estudiante, si no voy a ser tan exigente con el tema de las tildes, por ejemplo, entonces que el estudiante escribió estímulo académico y se la voy a valer, o puede ser que se la voy a valer, pero como no me puso las tildes, pues le voy a descontar, entonces se la valgo como el 75% de la nota. Y de esa misma manera, al igual que como veíamos por allá en las de selección múltiple, yo puedo ir agregando de a 3 espacios en blanco, para colocar todas las opciones que se me ocurran. Entonces, les decía que esto es de más cuidado porque uno debe pensar, dependiendo de la respuesta, de qué forma el estudiante puede responder correctamente, ¿cierto? Pero para que el campus la detecte realmente como respuesta correcta. Cuando haya definido, pues, todas las posibles opciones, simplemente hago clic en guardar cambios. Y vuelvo nuevamente aquí a la lista de preguntas. Me sale la pregunta PR3. Voy a visualizarla. Voy a ir a vista previa. Y en la vista previa, entonces, me sale la pregunta. La universidad reconoce y destaca el buen desempeño, Entonces, voy a escribirlo en combinaciones de mayúsculas y minúsculas. Estímulo, perdón. Estímulo académico, por ejemplo, sin tildes. Estímulo académico sin tildes. Y hago clic en enviar y terminar y vamos a ver la retroalimentación que me da. Entonces me la vale como correcta, ¿cierto? La respuesta correcta es estímulo académico. Bien.
y me sale aquí parcialmente correcta. Bueno, yo no le configuré ahorita la retroalimentación para decirle, por ejemplo, que han faltado las tildes. Entonces aquí me dice, o le va a decir al estudiante parcialmente correcta, ahí es importante la retroalimentación para que él sepa por qué. Entonces le va a decir, bueno, es correcta, pero debe tener en cuenta las tildes, por ejemplo. ¿Ok? Y pues cerramos la vista previa. Antes de cerrar la vista previa voy a compartir por acá esta. Y creo que ahí se me cerró la pantalla. Entonces vuelvo y comparto una pestaña. Entonces miren, profesores, que en general, pues independientemente del tipo de pregunta, hay campos que son comunes, ¿cierto? Y ya dependiendo de la particularidad del tipo de pregunta, pues hay elementos que configurar. Vamos a crear una nueva pregunta. Voy a crear una nueva pregunta. Este tipo de respuesta, este tipo de pregunta numérica es similar a la pregunta de respuesta corta, con la diferencia de que el campus solo va a permitir que se ingresen números. Entonces, básicamente lo mismo, solo que solo permite que se ingresen números como respuesta. La respuesta calculada son respuestas también numéricas que permiten el uso de, o que exigen de hecho el uso de unidades. Por ejemplo, si la respuesta es, dependiendo de la pregunta, 70 gramos o 100 metros, entonces se debe obligar al uso de unidades. Es un poco tal vez más para los profesores de matemáticas y de física, les puede ser útil. Entonces se la voy a omitir porque es similar a la respuesta corta y la pueden explorar los profesores de matemáticas o de física o de química, en fin. Voy a crear este otro tipo de pregunta que es la de ensayo. Y esta de ensayo sí no, digamos, no permite la calificación automática por obvias razones, ¿no? Las preguntas tipo ensayo sí requieren que el profesor ingrese y revise la respuesta y manualmente haga la calificación, pero puede estar en el banco de preguntas. Hago clic en agregar. Esta va a ser mi pregunta PR4. Y el enunciado, entonces en el enunciado voy a agregar además una imagen. Entonces, nuevamente en la barra de herramientas, en esta última islita de iconos, el primer icono es el de imagen, entonces hago clic en agregar imagen. Yo puedo agregar una imagen que esté en internet, entonces introduciendo aquí la dirección donde se encuentra la imagen. O puedo, haciendo clic en examinar repositorios, puedo subir una imagen, ¿cierto? Aquí en la opción de subir un archivo, puedo cargar una imagen que yo tenga en aquí subir un archivo, una imagen que yo tenga en mi computador. Y entonces por seleccionar archivo la puedo cargar. O si ya tengo imágenes cargadas, como en mi caso, yo tengo archivos usados recientemente, entonces de las imágenes que ya he cargado anteriormente, puedo seleccionar alguna, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar una. Aquí hay unas que no se me están visualizando, voy a cerrar un momento aquí. Examinar repositorios. Y por aquí yo tenía una de... Bueno, voy a agregar esta. Esta que es una foto de la sede. Porque esta, yo tenía por aquí una imagen de la ardilla. Voy a tratar de hacer esta. A ver. Cuando la haya seleccionado, hago clic en seleccionar archivo. Y ella se va a ingresar. Esta, bueno, voy a cambiarla porque esta es una imagen muy grande. Voy a volver nuevamente aquí, hago clic en imagen, me voy a examinar repositorios. Voy a seleccionar otra de las imágenes que tengo aquí. Es que yo tenía una imagen por ahí listica de la ardilla de la universidad, pero no la encuentro ya. Entonces voy a cargar esta que es la imagen de la sede. ¿Cierto? Digo que selecciono este archivo.
puedo definir, aquí me muestra de manera predefinida el tamaño de la imagen, ¿cierto? Si veo que está muy grande, entonces aquí yo puedo modificar el tamaño. Por ejemplo, lo voy a rebajar a la mitad, la voy a rebajar a 400 píxeles. Y el ancho automáticamente se ajusta. Entonces ya la imagen está un poco más pequeña. Hago clic en guardar imagen. Marco aquí donde digo que la descripción de la imagen no es necesaria. O si no, puedo escribir aquí una descripción de la imagen, foto de la sede. Y simplemente hago clic en guardar imagen. Y ya me aparece la imagen dentro del enunciado de la pregunta. Y entonces el enunciado, que ya lo tengo por aquí, lo voy a escribir. Entonces, inspirados en esta imagen, voy a quitar esta parte que era el de la mascota, que era la que tenía lista. Inspirados en esta imagen, escribir un texto de al menos 15 líneas relatando su experiencia universitaria, por ejemplo. Nuevamente, entonces, la puntuación. Por defecto, yo estoy trabajando con 1. Y en las opciones de respuesta, que uno lo podría dejar lo que ya está ahí de manera predefinido. Editor HTML, ¿qué es? Editor HTML es que el estudiante pueda responder en un área de texto como esta, con estos botoncitos de menú de herramientas para darle formato al texto. Eso es el formato con editor HTML. Es decir, que él crea como con esas herramientas como una paginita, como para darle formato. Pero si no, pues yo puedo seleccionar otras opciones como texto sin formato, por ejemplo. Bueno, dependiendo de la necesidad de cada quien. Y yo puedo configurar, de hecho está de manera predefinida, requerir al estudiante que introduzca texto, es decir, para evitar que el estudiante se limite a poner una imagen o un video. No, entonces esta opción lo que dice es que el estudiante obligatoriamente tiene que escribir para que la respuesta se pueda enviar. Y se configura el tamaño de la cajita de texto, el tamaño de esta cajita por acá, que de manera predefinida aparece 15 líneas. Yo puedo permitirle o restringirle que además adjunte archivos, ¿cierto? De manera predefinida está en no. Y adicionalmente yo podría, si hay varios evaluadores, colocar aquí unas indicaciones o alguna información para los evaluadores o las personas que vayan a tener acceso a esas respuestas. Y simplemente al final hago clic en guardar cambios. Entonces vemos que ahora aparece aquí en mi lista de preguntas, aparece la pregunta. Nuevamente voy a hacer clic en vista previa. Y entonces me sale la imagen y me dice, inspirados en esta imagen, escribir un texto de al menos 15 líneas relatando su experiencia universitaria. Y entonces lo de editor HTML es justamente esto que les decía. El estudiante puede escribir algo aquí, pero adicionalmente puede darle formato. Es decir, puede ponerle colores, puede centrarlo, puede ponerle negrilla, puede ponerle color. En fin, eso es lo que es el editor HTML. Y hacemos, bueno, podemos hacer clic en enviar y terminar para ver si hay algún tipo de retroalimentación. ¿Cierto? Aquí claramente no va a decir si la respuesta está correcta o no, porque, como les decía ahorita, pues este tipo de pregunta requiere de una revisión manual por parte del profesor. Entonces voy a cerrar acá y a volver a nuestra lista de preguntas. Cerrar vista previa. Bueno, vamos a hacer una más. Vamos a hacer una más, vamos a crear una nueva pregunta. Vamos a crear una pregunta de emparejamiento. Esas preguntas de emparejamiento, pues
ustedes ya lo pueden deducir por el icono, son aquellas que tradicionalmente lo ponían a uno unir, ¿no? Una palabra de un lado con una palabra en el otro lado, una frase en el otro lado. Entonces, aquí pues no funciona exactamente con rayas, pero es supremamente útil también. Hago clic en agregar. Los campos que son obligatorios en todas las preguntas, independientemente del tipo, el nombre de la pregunta, esta pregunta la voy a llamar PR5, el enunciado, entonces voy a llevar uno que aquí tengo ya preparado, que dice asociar cada programa académico con la facultad a la que pertenece. Nuevamente la puntuación por defecto, la retroalimentación general, que es la que le sale al estudiante independientemente de si la respuesta es correcta o incorrecta cuando ha enviado la pregunta. Y aquí vienen las opciones de respuesta, ¿cierto? O las respuestas. Entonces dice que debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Es decir, que esta opción le exige que al menos haya en una columna o en una opción una respuesta más que sea incorrecta y que no haya con qué unirla a otra, ¿cierto? Entonces, aquí en cada bloquecito de pregunta, yo coloco las parejas que deberían estar unidas. Por ejemplo, como el enunciado de mi pregunta dice que asociar a cada programa académico con la facultad a la que pertenece. Entonces yo, por ejemplo, aquí en la pregunta 1 voy a escribir tecnología en electrónica. Y entonces la facultad es facultad de ingeniería. Pregunta 2, entonces voy a escribir trabajo social. Y la respuesta va a ser facultad de humanidades. En pregunta 3 voy a poner, por ejemplo, contaduría pública. Y la respuesta va a ser facultad de ciencias de la administración. Y voy a agregar 3 cajoncitos más. Hago clic en el botón de 3 más. Y entonces ya tengo una opción 4. Y digamos que para las siguientes opciones, en las siguientes opciones voy a poner respuestas incorrectas. Entonces, para escribir respuestas incorrectas, la parte de la pregunta se deja en blanco. Y aquí voy a escribir, por ejemplo, una respuesta incorrecta que no se asocia con ninguna de las preguntas. Facultad de Educación. Otra respuesta incorrecta va a ser facultad... Profe, una pregunta. Sí, sí, profe. Cuénteme. Es que hay algo que no tuve en cuenta cuando usted nos explicaba, y es que ¿por dónde es que aumento el número de las otras preguntas? Ahí Ok, me perdí un al poquito. final, después de la última opción, ¿Con cuáles que agrego los cajoncitos? después de la última opción aparece Sí. este botoncito que dice 3 más conjuntos de espacio en blanco. Y ahí te va agregando de 3 en 3. Ah, perfecto. Perfecto, profe, gracias. Ok, profe, con gusto. Entonces voy a poner unas respuestas incorrectas. Entonces esas respuestas incorrectas claramente no van asociadas con ninguna pregunta, de tal manera que la pregunta va en blanco. Y voy a agregar una respuesta incorrecta más. Voy a escribir facultad de sociología. Entonces, cuando he configurado ya todas las preguntas con su respuesta correcta y todas las opciones de respuesta incorrecta, pues nuevamente hacemos al final clic en guardar cambios. Al guardar cambios, pues volvemos nuevamente a la lista de preguntas. Esa pregunta que acabo de agregar es la PR5. Es esta que estoy mostrando aquí. Entonces recordemos que el icono me ayuda a recordar qué tipo de pregunta es, ¿no? Entonces este icono me indica que es una pregunta de asociación. Vamos a mirar la vista previa. Hago clic en la lupa para ir a vista previa.
Y en la vista previa, entonces miren que no, digamos, no es el método tradicional de asociación en el que a uno en la fotocopia le dan dos columnas, ¿cierto? Y uno tenía que trazar una raya de un lado al otro. Aquí simplemente me salen las preguntas, entonces dice, asociar cada programa académico con la facultad a la que pertenece. Entonces, trabajo social, entonces facultad de humanidades. Tecnología en electrónica, voy a seleccionar aquí una incorrecta, voy a decir facultad de educación. Contaduría pública, facultad de ciencias de la administración. Así se hace la asociación y pues aparecen además todas las opciones de respuesta incorrectas. Entonces, pues voy a hacer clic en enviar y terminar para ver cómo es la retroalimentación del estudiante. Y al enviar, pues vemos que en las respuestas correctas me sale un visto bueno verde, un chulito verde, y en las incorrectas, pues la X roja. Y adicionalmente, en la retroalimentación de respuesta correcta, me sale, pues que he seleccionado dos correctas, ¿cierto? Y que en la respuesta correcta es, pues, asocian cada pregunta con la respuesta a la que corresponde. Entonces, nuevamente, hago cerrar vista previa. Y vuelvo y les comparto la pestaña. Bien, vamos a crear una última pregunta para dar un tiempito como de receso antes de la siguiente capacitación. Voy a crear una nueva pregunta. Les voy a hablar aquí un poco de lo que hay. Este emparejamiento aleatorio, que no lo usaba ayer, lo estuve ensayando para contarles en qué consiste, porque de hecho a algunos profesores yo les contaba pues que hay cosas del campus virtual. El campus virtual tiene tantas cosas que hay muchas que uno no llega a utilizar y varias las he estudiado, las he descubierto a partir de la capacitación. Entonces, ayer preparando lo que íbamos a hacer hoy, encontré que esta de emparejamiento aleatorio permite crear algo similar a lo que acabamos de hacer, pero a partir de las preguntas que ya tenemos creadas de respuesta corta. Entonces ella como que crea un emparejamiento. Si tengo varias preguntas de respuesta corta, lo que me permite es crear emparejamiento automático a partir de ese tipo de preguntas, pero pues no lo he ensayado realmente. Tampoco lo de respuestas anidadas, que entiendo que son respuestas que se deducen, que el campus virtual deduce a partir de un texto que uno escribe. Eso sería chévere, pues, como ensayarlo. Yo en cuanto lo ensaye les puedo contar cómo me fue. Pero sí quiero que miremos esta opción que dice arrastrar y soltar sobre el texto, que es muy parecida a las otras. Arrastrar y soltar sobre una imagen o sobre marcadores. Funciona de la misma manera. Entonces voy a hacer clic aquí, arrastrar y soltar sobre el texto, para que miremos cómo funciona. Agregar. Entonces a esta pregunta la voy a llamar la pregunta PR6. Y el enunciado va a ser el siguiente. Ya les voy a contar cómo funciona. El enunciado dice, el sistema de, miren que aquí hay unos números entre corchetes, entre doble corchete. Entonces dice, el sistema de corchete, corchete 1, cierra corchetes, los dos corchetes de la Universidad del Valle, está constituido por, entonces hay un 2 entre pares de corchetes, sedes regionales de las cuales una se encuentra ubicada en el departamento del, y hay un 3 entre corchetes. ¿Eso qué indica? Ese es el tipo de pregunta que en el método tradicional era el de completar, ¿no? Que entonces le ponían a uno una frase con unos espacios en blanco y uno tenía que completar sobre los espacios en blanco para que las frases queden correctas. Entonces aquí, cuando estoy escribiendo el enunciado de la pregunta, los espacios en blanco se representan por estos identificadores, por estos números escritos entre pares de corchetes, como lo ven ahí. Entonces, después de que he escrito el enunciado de la pregunta, bueno, viene la puntuación y la retroalimentación, que ya la hemos mencionado.
y vienen las opciones de respuesta. Entonces, la opción 1 es la palabra que se debe reemplazar por ese número 1 que está entre corchetes. Entonces dice el sistema de, entonces la palabra sería regionalización, ¿cierto? De la Universidad del Valle está compuesta por, el número 2 se reemplaza por la palabra 9 sedes regionales, de las cuales una se encuentra ubicada en el departamento del Cauca. Esta sería la opción 3. Como no tengo más opciones, digamos, más espacios en blanco, entonces las opciones adicionales pues se dejan vacías. Y nuevamente, si tuviera una frase más larga con más espacios para completar, puedo ir agregando de a 3 espacios en blanco. ¿Ok? Muy bien. Está la opción de barajar, está la opción de permitir intentos ilimitados. Y hago clic simplemente, están las opciones de retroalimentación, voy a hacer clic en guardar cambios. Hago clic en guardar cambios y entonces veo aquí el enunciado de la pregunta. Entonces, nuevamente voy a hacer clic en vista previa para ver cómo la visualizará el estudiante. Entonces, miren que aquí aparecen justamente los espacios en blanco. El sistema de espacio en blanco de la Universidad del Valle está constituido por espacio en blanco, sedes regionales, de las cuales una se encuentra ubicada en el departamento del Cauca. ¿Okay? Bueno, aquí no configuré opciones de respuesta incorrecta, pero al igual que en otros casos, yo podría haber puesto más opciones sin que estén asociadas a preguntas, de tal manera que tenga incluso palabras incorrectas que no encajan. Entonces, ¿cómo va a responder el estudiante? El estudiante va a responder arrastrando. Entonces, el sistema de hace un clic sostenido y arrastra hasta el espacio en blanco. El sistema de regionalización de la Universidad del Valle está constituido por 9 sedes regionales, de las cuales una se encuentra ubicada en el departamento del Cauca. Y entonces, listo. Y si tuviéramos más opciones, incluso opciones incorrectas, pues acá quedarán unas opciones sin usar. Entonces, para Profe, mirar... tengo una inquietud. Sí, profe, cuéntame. Pues seguramente muchas de estas actividades en estas plataformas son relativamente intuitivas y para los estudiantes podrá ser fácil. Sin embargo, hay algunos que no están tan familiarizados. Sí. Esa capacitación para estudiantes, ¿cómo se ha pensado o para poder que ellos puedan trabajar este tipo de cuestionarios o de realizar sus exámenes? Sí, profe, es una buena pregunta. De hecho, ya alguien también había formulado algo similar en estos días. Formalmente no lo hemos planeado, pues no lo hemos programado, pero sí considero que podríamos, y lo voy a proponer en el siguiente comité académico, pensar una forma de capacitarlos, porque habría que hacer varias sesiones, pero sí es verdad. De hecho, y uno cuando da, sobre todo en los primeros semestres, o los profesores de sistemas, por ejemplo, cuando damos en los primeros semestres, en el primer semestre, partimos del supuesto de que todos los estudiantes pues están muy familiarizados con la tecnología y más si entran a estudiar sistemas y uno se da cuenta que no. Y entonces en los otros programas pues ocurre exactamente lo mismo. Entonces sí voy a hablar en el comité académico de pues, que hay que diseñar unos días antes o durante la primera semana del periodo académico un plan de capacitación para los estudiantes, profe. Muchas gracias por el aporte. Gracias a usted, profe, por la orientación. Bien. Bueno, entonces hago clic en enviar y terminar. Y pues me muestra los espacios que marqué correctamente y los que no. Ok, entonces voy a cerrar esta vista previa. Y vuelvo acá a mostrarles. Mi pantalla. Entonces, profesores, bueno, estos que hemos visto hoy han sido algunos de los tipos de preguntas más comunes que uno podría normalmente utilizar al configurar un examen o un banco de preguntas. Hay otros que ustedes pueden ir explorando, ¿cierto? Entonces hay respuestas, bueno, hay otras de soltar
que es con imágenes en lugar de texto. Hay respuestas que permiten, por ejemplo, esta calculada opción múltiple es con el uso de fórmulas, lo mismo la calculada simple. Entonces, pues que se pueden ir explorando en la medida de las necesidades y por lo menos uno con la vista previa se puede dar cuenta también de pues cómo funciona para saber qué tan útil es o no, ¿vale? Entonces lo que queda es seguir practicando. Me voy a ir un momentico al curso para ver, bueno, ya tenemos un banco de preguntas, entonces, pues cómo lo uso para crear un examen. Aunque lo habíamos visto el último día de la capacitación, voy a hacer un recorderis aquí rapidito. Con este panel de navegación que hay arriba, yo me puedo ir directamente como a la página principal de mi curso es este, ¿cierto? Yo pongo el puntero del mouse sobre el enlace y me dice trabajo de grado 2, ahí es donde estoy haciendo la práctica. Entonces me voy allá y recordemos que para crear un examen, pues aquí en la sección de agregar actividades, yo puedo seleccionar cuestionario. Entonces voy a agregar un cuestionario. Esto lo podemos practicar más en detalle en otra oportunidad. Yo le voy a poner, por ejemplo, aquí en el nombre examen del acuerdo 009. Defino la temporalización, desde qué fecha hasta qué fecha va a estar disponible, ¿cierto? Digamos desde el 8 de mayo a las 15:50 y va a estar disponible hasta el mismo 8 de mayo, perdón, hasta las 18:50, por ejemplo. Pero puedo determinar que el estudiante solo va a tener 30 minutos para responder. Bueno, y esto, las configuraciones de la calificación y todo eso fue lo que vimos la vez pasada. Les repito, pues si quieren en otra oportunidad con un poquito más de tiempo nos dedicamos a ver esto. Pero lo que yo quiero es que miremos cómo agregar preguntas. Entonces, cuando he configurado lo del cuestionario, hago clic en guardar cambios y mostrar. Y cuando hago clic en guardar cambios y mostrar, me dicen que no se han agregado preguntas. Entonces, ahora sí las puedo agregar. Hago clic aquí donde dice editar cuestionario. Y yo puedo entonces empezar a agregar preguntas seleccionando en la opción agregar. Voy a agregar una pregunta, dice del banco de preguntas. Entonces selecciono aquí, banco de preguntas, y aquí me aparecen las categorías que he creado. Entonces me voy aquí, categoría del acuerdo 009. Y aquí me aparecen todas las preguntas que creé. Digamos que voy a agregar esta pregunta, la de asociar. Entonces la marco y hago clic en añadir. Y entonces ya me queda aquí dentro del cuestionario. De esa misma forma yo puedo ir agregando preguntas desde mi banco de preguntas. ¿Ok? Y simplemente cuando acabe hago clic en guardar. Esto, lo repito, se lo estoy mostrando muy rápido, pues por efectos del tiempo. El objetivo en principio era crear el banco de preguntas, pero en una próxima sesión podemos repasar en detalle cómo crearlo, ¿cierto? Voy a volver aquí al curso y entonces ya me aparece aquí creado el examen del acuerdo 009. ¿Vale? Entonces es simplemente esto, agregar actividad, cuestionario, configuro la fecha que va a estar disponible, el tiempo, la calificación, que eso fue lo que hablamos el tercer día de la capacitación, hago clic en guardar y mostrar, y cuando hago clic en guardar y mostrar, me da la opción de agregar preguntas del banco de preguntas. Entonces, esa es la importancia de tener el banco de preguntas creado y que, como les decía al comienzo, pues lo puedo usar en cursos futuros. Es decir, en un próximo curso yo lo que puedo hacer es importar de un semestre anterior un banco de preguntas que haya creado. No sé si hay alguna pregunta adicional, profesores. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame, profe. En ese espacio, bueno, mi nombre es Julián, discúlpeme, le hago la pregunta. Sí, profe Julián. Buenos días a todos. Buenos días. Allí es donde yo puedo configurar la preguntas, cuestionario para que el resultado me salga al final
O sea, el resultado me salga al final de toda, cuando él termine todo el cuestionario y no pregunta por pregunta. Es allí en ese espacio, ¿cierto? Ah, sí, profe, aquí cuando uno crea el cuestionario, eso no depende del banco de preguntas, sino del cuestionario. Por aquí, examen del acuerdo 009, voy a darle clic en editar, editar ajustes. Cuando uno lo está configurando, es que uno determina la retroalimentación, aquí donde dice retroalimentación global. Cierto, aquí hay una parte de ajustes comunes del módulo. Espere que se me fue. Esta retroalimentación global es lo que les llega a ellos después de que lo han respondido. Opciones. Restricciones sobre los intentos. Esto está lo de los intentos, ajustes comunes. Venga, yo veo aquí a las preguntas. Que se me perdió previsualizar el cuestionario. Voy a darle clic aquí. Editar ajustes. Editar cuestionario. Ah, me fui para donde no era. Ok. Espéreme, profe, que me fui para donde no era. Pero si es en la construcción de la actividad, profe, yo creo que... a ver. Vuelvo acá, me voy aquí a editar. Bueno, la temporalización, la calificación, el esquema. Se me perdió, profe, pero si la retroalimentación... Aquí, comportamiento de las preguntas. En comportamiento de las preguntas selecciona el tipo de retroalimentación. Si es diferida, diferida es pues cuando ha terminado, cuando se ha cerrado incluso el examen. Retroalimentación inmediata es cuando el estudiante acaba de responder, ¿cierto? Y bueno, ahí están los otros tipos. El modo adaptativo, sin penalización, es que como que le permite incluso sobre el mismo desarrollo del examen conocer su retroalimentación o incluso si se van a permitir más intentos. Pero es exactamente aquí, en comportamiento de las preguntas, cuando estoy creando el cuestionario. Muchas gracias. Listo, profe, con mucho gusto. Excelente, me quedó claro. Vale, perfecto. Como les digo, de todas maneras, más adelante podemos programar otra para ya con el banco de preguntas listo, incluso si ustedes crean en estos días sus propios bancos de preguntas, hacemos una y nos dedicamos exactamente a configurar el cuestionario como tal, ¿vale? Bueno, ya va a ser hora de la próxima capacitación. Como les digo, ahí en el chat les dejé el enlace para los que nos quieran acompañar, pues están invitados. Es de salud ocupacional, sobre cómo adecuar el puesto de trabajo para el trabajo en casa o para el teletrabajo. Con respecto a nuestras capacitaciones, comentarles que la programación académica creo que va a estar subida la próxima semana ya a registro académico, entonces es probable que hacia finales de la próxima semana ya podamos inscribir los cursos. Entonces, una vez yo vea que los cursos están disponibles para registrarlos, les envío un correo electrónico para que los que quieran, pues hacemos un nuevo encuentro y en conjunto hacemos el registro, la inscripción de nuestros cursos al campus y hacemos la configuración de los cursos como una próxima actividad, pues, dentro de estas actividades de capacitación. ¿Les parece, profes? Sí, profe, totalmente de acuerdo y agradecerle por todo el conocimiento y por su disposición para poder avanzar en estos encuentros y pedirle el favor, como entré tardecito, no entré puntual cuando empezaron, nos pueda compartir la grabación para repasar, irnos como enrutando en todo esto. Mil gracias. Claro que sí, mi profe. La grabación se las voy a dejar disponibles en el mismo campus virtual, en el curso de capacitación, en la pestaña de videos, donde están los videos de los otros encuentros, ahí mismo se las dejo. ¿Les parece? Perfecto. Profesor, muchas gracias. Excelente. A ustedes, profesores, muchas gracias por haberme acompañado. Lo que necesiten, ya saben que pues estoy a su disposición, por correo, por teléfono, como les parezca más cómodo. Y si necesitan algún acompañamiento como más personalizado, nos ponemos de acuerdo y hacemos una videollamada pues más concreta acerca de un tema particular.
Gracias, Bueno, profesor. profes, entonces Gracias, profe. espero verlos en la capacitación que sigue. Tenemos como un minutico, un par de minuticos para descansar y nos encontramos por allá. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas Un gracias. abrazo. Muy amable. Igualmente, saludos a todos. Chao, chao.